Bien, que el Señor les bendiga nuevamente. Estamos acá, ¿verdad?, para dar inicio a una nueva entonces materia que es tipología bíblica y el tabernáculo. Ya, como ustedes están viendo acá al fondo, ¿verdad?, tenemos la imagen entonces del tabernáculo y vamos a aprender, ¿verdad?, lo que es la tipología, ¿verdad?, o los tipos, bendito sea el nombre del Señor, y los antitipos que encontramos, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento y los tipos que encontramos en el Antiguo Testamento. Vamos a aprender las definiciones de cada uno de estos, ¿verdad?, que son importantes y nos van a ayudar, ¿verdad?, a entender un poco más, perdón, las Escrituras. Amén. Así que para eso vamos a nuestro material que ustedes tienen ahí en mano. Vamos a la página número 1. ¿Ya? Página número 1, definiciones, dice, donde dice definiciones, dice, con el propósito de interpretar adecuadamente las Escrituras, debemos abocarnos a entender que desde la perspectiva hermenéutica e interpretación, qué es un tipo y qué es un antitipo. ¿Ya? O sea, para poder comprender, ¿verdad?, un poquito mejor las Escrituras, debemos comprender estas dos palabras, ¿verdad? ¿Qué es lo que es un tipo y qué es lo que es un antitipo? Ahora, los tipos y antitipos hacen parte, ¿verdad?, de una materia también que vamos a estudiar más adelante que se llama hermenéutica bíblica, que significa, ¿verdad?, se define como el arte de interpretar, ¿verdad?, las Escrituras. ¿Ya? Tipología. Primero, ¿verdad?, aprendamos lo que es la tipología. Cuando hablamos de tipología, ¿qué es lo que es? ¿Verdad? Tipología es el estudio de personas, dice, instituciones, lugares, eventos históricos encontrados en el Antiguo Testamento, cuales prefiguran realidades futuras en el Nuevo Testamento. ¿Ya? O sea, un tipo, ¿verdad? La tipología, ¿verdad?, es el estudio de personas, puede ser personas, ¿verdad?, instituciones, lugares, eventos históricos encontrados, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, pero que tienen, ¿verdad?, su cumplimiento, realidades en el Nuevo Testamento. Como por ejemplo, ¿ya? Melquisedec, ¿verdad?, vamos a estudiar más adelante, es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento cuando sale al encuentro de Abraham, ¿verdad?, para ofrecerle pan y vino. Bendito sea el nombre del Señor, cuando Abraham venía, ¿verdad?, de la derrota, de rescatar, ¿verdad?, a su sobrino Lot, bendito sea el nombre del Señor, que había sido llevado cautivo, ¿ya? Y el Señor le había entregado la victoria. Entonces, Melquisedec es un tipo de Cristo, ¿verdad?, porque era rey de Salem, rey de Jerusalén, rey de justicia, rey de paz, ¿ya? Entonces, él prefigura, ¿verdad?, y representa en el Antiguo Testamento la persona de Cristo, y vemos que en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, tiene su cumplimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque este Melquisedec, ¿verdad?, dice el escritor, representa a Cristo, ¿verdad?, un sacerdocio sin genealogía, sin padre, no sabía quién era el padre Melquisedec, ¿verdad?, un sacerdocio, ¿verdad?, que no venía de Aarón, ¿ya?, un sacerdocio fuera del linaje de Aarón eterno, bendito sea el nombre del Señor, al cual también Abraham, ¿verdad?, honró entregándole los diezmos, ¿ya? Hoy nosotros entregamos los diezmos, ¿verdad?, en la casa del Señor, pero de forma simbólica se lo estamos entregando al Señor Jesucristo, ¿verdad?, a Dios. Amén. Entonces, eso es, ¿verdad?, la tipología bíblica, es el estudio de personas, instituciones, lugares, eventos históricos. Ahora, propiamente dicho, ¿qué es la palabra tipo? ¿Ya? Hemos visto primero lo que es el estudio de la tipología, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que es un tipo? Cuando definimos, ¿verdad?, la palabra tipo, definimos tipo, ¿verdad?, al establecimiento de conexiones, dice, históricas entre determinados hechos, personas, cosas del Antiguo Testamento y hechos, personas o cosas semejantes del Nuevo Testamento. O sea, igual que lo anterior, amén. Siempre, ¿verdad?, los tipos del Antiguo Testamento van a tener una conexión histórica con los antitipos del Nuevo Testamento. ¿Ya? Tenemos el ejemplo también, ¿verdad? Vamos a ver después de la serpiente de bronce que levantó, ¿verdad?, Moisés, la asta, ¿verdad?, con la serpiente de bronce que levantó en el desierto. Vemos, ¿verdad?, que tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, cuando Juan dice, y como Moisés levantó la serpiente, ¿verdad?, en el desierto para salvar a aquellos que se habían rebelado contra el Señor, que eran mordidos, ¿verdad?, por serpientes venenosas. Y cada vez que miraban a esa serpiente de bronce eran sanados. Y Juan dice, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, y así como Moisés levantó la serpiente, ¿verdad?, en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado entre los muertos, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida
eterno. O sea, quien mira a Cristo, ¿verdad? En la cruz, colgado en la cruz, ¿verdad? Es salvo, así como los israelitas eran salvos, ¿verdad? O sanados, mirando, ¿verdad? Esa serpiente en la asta. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esa asta, ¿verdad? O ese póster que levantó con esa serpiente era un tipo, ¿verdad? De Cristo en el Nuevo Testamento. Amén. Tuvo su cumplimiento. Entonces, en los tipos siempre, ¿verdad? Hay una conexión histórica entre el tipo y el antitipo del Nuevo Testamento. Ahora, tipo, ¿verdad? ¿Qué es lo que es un tipo? Tipo es una sombra o una ilustración. ¿Ya? Eso es lo que es un tipo, ¿verdad? Una sombra y una ilustración. Los tipos siempre se dan en el Antiguo Testamento. Adán es un tipo de Cristo, lo vamos a ver después. Abraham es un tipo de Cristo. La serpiente, ¿verdad? De bronce levantada en la asta es un tipo de Cristo, ¿ya? Vamos a ver después, estudiar que cada uno de los muebles del tabernáculo son un tipo de Cristo, ¿verdad? Son sombras que representaban, ¿verdad? A Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender una cosa, la revelación bíblica, ¿verdad? Fue paulatina. La revelación bíblica de Dios no se reveló de una forma, ¿verdad? Inmediata al hombre, sino que fue paulatinamente. Entonces Dios usaba, ¿verdad? Estas ilustraciones. Podemos decir que un tipo, ¿verdad? Es una ilustración, es una sombra, una figura de una realidad, ¿verdad? Que se cumple en el Nuevo Testamento, de un antitipo en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces tipo viene siendo una sombra, ilustración, para que quede más claro. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué es lo que es un antitipo? Definimos antitipo como los hechos, personas o cosas del Nuevo Testamento que tienen su tipo en el Antiguo Testamento. Antitipo, realidad o imagen exacta. ¿Ya? Entonces, el tipo, ¿verdad?, es una sombra, una figura en el Antiguo Testamento. Y el antitipo, ¿verdad?, viene siendo la realidad, el cumplimiento, ¿verdad?, de ese hecho, ¿verdad?, del Antiguo Testamento histórico, de esa sombra. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Se lo voy a ilustrar de la siguiente forma para que les quede más claro. ¿Ya? Una persona, ¿verdad?, va pasando por un póster de luz. ¿Ya? Va pasando por un póster de luz, se acerca al póster de luz que está encendida la luz en la noche, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se refleja, ¿verdad?, en el piso? ¿Ya? Se refleja, ¿verdad?, la sombra de la persona, ¿ya? Tal vez un poco desfigurada, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, pero es una sombra, ¿verdad?, que representa a esa persona que está parada, ¿ya? Esa sombra, ¿verdad?, es un tipo de la persona que está parada frente al poste. Pero la realidad, el antitipo, ¿verdad?, ¿ya?, de esa sombra es la persona que está parada. Amén. No sé si me entienden. ¿Ya? Entonces, el tipo, ¿verdad?, viene siendo la sombra, la figura, y el antitipo viene siendo la realidad. ¿Ya? Entonces, los tipos siempre se dan en el Antiguo Testamento porque son sombras, ¿verdad?, de los antitipos, de las realidades en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Así que cuando ustedes escuchen, ¿verdad?, un predicador decir, ¿verdad?, este es un tipo de Cristo. Este es un tipo, ¿verdad?, de Abraham, un tipo de... Entonces ustedes inmediatamente se trasladan al Antiguo Testamento, ¿verdad?, porque está hablando de una sombra, de una figura. Ahora cuando dice, este es el antitipo, ustedes se van a entender, ¿verdad?, que le está hablando, ese predicador está hablando, de ese maestro, está hablando de las realidades, ¿ya?, del cumplimiento, ¿verdad?, de las sombras del Antiguo Testamento. ¿Ya? Colosenses capítulo 2, vamos allá, abra su Biblia. Aquí también, cuando hablamos de tipo, ¿verdad?, y de antitipo, estamos hablando de algo que es bíblico, que se encuentra en la Escritura. Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. Por tanto, nadie, dice Pablo, juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de sábado, lo cual es la sombra, dice, de lo por venir, más el cuerpo es de Cristo. O sea, aquí está hablando claramente, ¿verdad?, que el guardar el sábado, ¿verdad?, el guardar ciertas comidas, guardarse de ciertas comidas, ¿verdad?, que eran inmundas, limpias, ya de ciertos animales, ¿verdad?, todo eso era, ¿verdad?, una sombra, era un tipo de lo que iba a venir, ¿ya? Un tipo, ¿verdad?, de la realidad, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor. Pero el antitipo, ¿verdad?, la realidad era Cristo, ¿ya? Fue el cumplimiento, bendito sea el nombre del Señor. Aquí lo dice claramente Pablo, lo cual es sombra de lo venir, más el cuerpo de Cristo. Está hablando de la realidad. Entonces, todas esas cosas en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, eran sombras. Representaban, ¿verdad?, las realidades del Nuevo Testamento. Por eso que dicen, ¿verdad?, que había una conexión, ¿ya?, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento de hechos históricos, ¿ya? San Agustín declara, ¿ya?, este padre de la Iglesia, el Nuevo Testamento se encuentra en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento es explicado por el Nuevo Testamento. Entonces, claro, ¿verdad?
es más que claro. El Nuevo Testamento se encuentra en el Antiguo Testamento. O sea, los dos se interpretan. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento de verdad tenía los tipos de Cristo, que eran apenas sombra y figura, ilustraciones de lo que iba a venir. Y los antitipos, ¿verdad? La realidad, el cumplimiento, están en el Nuevo Testamento. Entonces, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se interpretan entre sí. Esto es una gran realidad, ¿verdad?, que dijo San Agustín, este padre de la Iglesia. Dice acá, ¿verdad?, estamos en la página 1, las conexiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no se efectúan arbitrariamente, ¿ya? Dice, o a capricho del intérprete. Estas conexiones corresponden al desarrollo de la revelación progresiva y tienen su fundamento en Dios mismo, quien dispuso los elementos típicos del Antiguo Testamento, de modo que entrañan y prefiguran las realidades que se manifiestan en la época del Nuevo Testamento. Dios configuró lo que en el Antiguo Testamento era un tipo y lo que en el Nuevo Testamento es un antitipo. Por ello el intérprete no puede asignarlo a su gusto, dice. La Escritura tiene que establecer la conexión, o serían tipos y anticipos, o antitipos, ¿verdad?, apócrifos. ¿Ya? O sea, todos estos tipos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento que nosotros vemos en la Escritura, vamos a usar el ejemplo acá mismo del tabernáculo, ¿verdad? Todos los muebles, ¿verdad?, fueron establecidos por Dios. El propio tabernáculo, la tienda, fue establecida por Dios como un tipo de lo que iba, ¿verdad?, de realidades que iban a venir a futuro en el Nuevo Testamento. Como por ejemplo, el altar, ¿verdad?, de bronce, donde se ofrecía el sacrificio. Es un tipo, ¿verdad?, del sacrificio de Cristo, de la cruz de Cristo. ¿Ya? El lavacro, donde el sacerdote, ¿verdad?, se lavaba las manos, ¿ya?, para purificarse antes de entrar, ¿verdad?, al tabernáculo, a la tienda. ¿Ya? Es un tipo también, ¿verdad?, de Cristo. La palabra viva, que nos limpia, que nos lava. ¿Ya? El altar del incienso, ¿ya?, también, ¿verdad?, es un tipo de Cristo, ¿verdad?, que intercede, o un tipo de la oración, o de Cristo que intercede por nosotros en la presencia del Señor a la diestra de Dios Padre. ¿Ya? Entonces, todos estos muebles, ¿verdad?, todo esto aquí es un tipo de las realidades, ¿verdad?, que iban a venir. Son sombras, dice Pablo. ¿Ya? Y el antitipo, ¿verdad?, es el cumplimiento en la persona misma de Cristo. Amén. Creo que eso ya quedó más que claro. Y todos estos tipos, ¿verdad?, y antitipos, no es que los teólogos, ¿verdad?, lo inventaron, fueron todos establecidos, ¿verdad?, y revelados por Dios en las Escrituras. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos que siempre guiarnos, ¿verdad?, por una buena interpretación y estudiar bien cuáles son los tipos y los antitipos, no inventar, ¿verdad?, y ver también en la Escritura, no vamos a estar viendo, ¿verdad?, en toda la Escritura, ¿verdad?, tipo y antitipo. No, tenemos que estudiar bien, ¿verdad?, ver bien cuáles son realmente los tipos y los antitipos. Si no, es verdad, caemos, ¿verdad?, en interpretaciones heréticas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y es por eso que vamos a estudiar entonces esta materia. ¿Ya? Tipología bíblica y el tabernáculo. Bien, seguimos entonces. Vamos a ver clases de tipo. Estamos en la página 1 todavía del material. ¿Ya? Clases de tipo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de tipo, ya sabemos, ya ustedes saben, ¿verdad? Estamos hablando de sombra, figura del Antiguo Testamento, que tienen su cumplimiento en los antitipos en el Nuevo Testamento. Clases de tipo, ¿ya? Tipos personales se refieren a las personas. Algunos de ellos son, ¿ya?, Adán, ¿ya? Como por ejemplo, Adán, ¿verdad?, es un tipo de Cristo, ¿ya? Como cabeza y representante de la humanidad, varias veces él prefiguró a Cristo. Vamos a ver Romanos 5, 14, ¿ya? Romanos capítulo 5, verso 14. Abrimos nuestra Biblia, habla su Biblia ahí, porque es bueno siempre comprobar con la Escritura en la mano. Romanos 5, 14. Dice acá, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, dice. Aún en los que no pecaron, a la manera de la rebelión de Adán, el cual dice, es figura o tipo del que había de venir, dice. Ya, mira, o sea, aquí la propia Escritura, ¿verdad?, nos está hablando de que Adán era una figura, un tipo del Adán, ¿verdad?, postrero que iba a venir, que era la persona de Cristo, el representante de la humanidad. Dice, Adán como cabeza y representante de la humanidad, varias veces él prefiguró a Cristo. Primero, vemos acá, ¿verdad?, que Adán no tuvo otro padre sino Dios. Así también Cristo no tuvo otro padre sino Dios. ¿Ya? Entonces ahí vemos que Adán, ¿verdad?,
es un tipo de la persona de Cristo, porque Él no tuvo otro padre, que Él lo creó a Él directamente, ¿verdad? Fue Dios, ¿ya? En el caso de Adán, estoy hablando, ¿verdad? Y Jesucristo también no tuvo otro padre a no ser Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que es un tipo de la persona, ¿verdad?, de Cristo. Adán, ¿verdad?, el primer Adán, que fue creado en el Edén, es un tipo, una figura, una sombra del antitipo que es Cristo en el Nuevo Testamento. Adán y Cristo fueron ambos, en una manera especial, llamados los hijos de Dios. Adán por creación directa y Cristo por generación eterna. Jesús siempre fue el Hijo de Dios. O sea, ahí está la diferencia. Ya, Adán tuvo un único padre, ya, porque Dios lo creó directamente, ya, pero Dios lo creó a Adán, vuelvo a repetir. Pero en el caso de Cristo, ¿verdad? Cristo siempre ha tenido un puro padre que es Dios, ¿verdad? Pero a diferencia de Adán, Cristo no fue creado. Cristo siempre ha existido por generación eterna, ¿ya? Pero Dios es su Padre. Entonces, en eso ahí, ¿verdad?, ellos se parecen. Por eso que decimos, ¿verdad?, que Adán es un tipo de Cristo. ¿Ya? Segundo, el pecado de Adán fue imputado a toda su descendencia. Así la justicia de Cristo es imputada a toda su descendencia por medio de la fe en Él. O sea, aquí también, ¿verdad?, vemos que Adán es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque a diferencia, ¿verdad?, de Cristo, Adán, ¿verdad?, cuando pecó, como representante, como cabeza de la humanidad, ¿verdad?, cuando pecó, él estaba representándonos a todos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Él pecó, ¿verdad?, y le fue imputado, le fue agregado a su cuenta, ¿verdad?, este pecado, bendito sea el nombre del Señor, la culpa, ¿ya? Y él la transmitió a toda la humanidad, dice, transmitió a toda la humanidad, ¿verdad?, contaminó a toda la humanidad, hasta el día de hoy, todos los que nacen, ¿verdad?, nacen pecadores, bendito sea el nombre del Señor. Pero así como a Adán, ¿verdad?, le fue imputado ya el pecado, así en Cristo Jesús, ¿verdad?, nos fue imputado el perdón en la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad?, ese perdón, esa salvación, ¿verdad?, nos es imputado a toda la humanidad. ¿Ah? Ahora depende de quién quiera recibirla, ¿verdad?, de quién acepta a Cristo como su Salvador. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que los dos se parecen. ¿Ya? Con el pecado Adán fue imputado a toda su descendencia, así la justicia de Cristo fue imputada a toda su descendencia por medio de la fe en Él. Vamos a Romanos capítulo 5, ¿ya? Verso 12 al 19 dice así. Dice, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Mire, o sea, ¿verdad? Aquí dice, interesante, dice que todos pecaron en Adán. Fue Adán que pecó, ¿verdad? Pero como si le pagamos todos pecaron. Porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dice, mas no como el delito tal fue el don, porque si por el delito de aquel unos murieron, los muchos más abundó la gracia de Dios, a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ni tampoco la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio de la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Bendito sea el nombre del Señor, que en Cristo Jesús, ¿verdad?, así como Adán pecó y transmitió este pecado, esta culpa a toda la humanidad, ¿verdad?, así Cristo también, ¿verdad?, nos transmitió la justicia a través de su muerte. Por eso, ¿verdad?, Adán es un tipo de Cristo. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos otro ejemplo, ¿verdad?, tipos de personas en el Antiguo Testamento. Tenemos a Abraham. Abraham, ¿verdad?, es un tipo de los creyentes, de todos los creyentes justificados por la fe. ¿Ya? Porque Abraham, ¿verdad?, creyó por la fe en el Señor. ¿Ya? Y eso le fue imputado en justicia, dice la palabra del Señor. Vamos a Génesis capítulo 15, verso 6. Entonces estamos viendo los tipos en el Antiguo Testamento de personas, ¿ya?, que tienen su antitipo, su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Génesis capítulo 15, versículo número 6. ¿Ya? Dice,
dice, y creyóle a Jehová y contósele por justicia. Se le fue contado por justicia. Aquí está hablando, ¿verdad?, de Abraham. Dice que Abraham creyó a Dios. Y esto le fue, ¿verdad?, agregado a su cuenta, ¿verdad?, como justicia. ¿Ya? Por la fe Abraham, ¿verdad?, le creyó a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Siguió a Dios, ¿verdad?, obedeció a Dios. ¿Ya? Entonces Abraham, ¿verdad?, es un tipo del creyente. ¿Ya? Que también hoy en día, ¿verdad?, a pesar no ve a Dios, no vemos a Dios, ¿verdad?, y muchas veces no vemos las cosas, pero creemos en Él por la fe y somos salvos por la fe, no por obra. Entonces Abraham, ¿verdad?, es un tipo del creyente. Romanos capítulo 4, verso 3. Vamos allá. Romanos capítulo 4, verso 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. ¿Ya? Entonces, todos los creyentes que hoy en día, ¿verdad?, creen en Cristo Jesús, ¿verdad?, y alcanzan la salvación por la fe, son un antitipo, perdón, del tipo, ¿verdad?, de Abraham, que también creyó por la fe. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice, ¿verdad?, que Abraham es el padre de multitud y el padre de los creyentes que creen por la fe. ¿Ya? Entonces estamos viendo, ¿verdad?, clases de tipo de personas en el Antiguo Testamento. Uno que es más claro, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento es la persona de Melquisedec. Este sacerdote, ¿verdad?, como decía anteriormente, medio misterioso, ¿verdad?, que sale de repente y no se sabe de dónde es, ¿verdad? Ya lo encontramos, ¿verdad?, en el libro de Génesis, ¿ya? Cuando, perdón, bendito sea el nombre del Señor, Abraham venía, ¿verdad?, a rescatar a su sobrino Lot. Entonces Melquisedec, ¿verdad?, le sale al encuentro, ¿verdad?, y bendice a Abraham por esta victoria, y Abraham, ¿verdad?, lo reconoce como un hombre de Dios. Entonces dice la Biblia que le entrega los diezmos. Bendito sea el nombre del Señor, ya, porque lo reconoce como sacerdote de Dios. Ustedes recuerden, ¿verdad?, que los diezmos se entregaban en las manos de los sacerdotes. Hasta el día de hoy se entregan en las manos, ¿verdad?, de los pastores. Bendito sea el nombre del Señor, ¿ya? Y entonces Abraham le entrega los diezmos, ¿verdad?, a Melquisedec, que no tenía nada que ver con el sacerdocio de Aarón, porque el sacerdocio de Aarón iba a venir años más tarde todavía. Ya, bendito sea el nombre del Señor, amén. Entonces ahí también eso nos deja una enseñanza para los que dicen, ¿verdad?, que los diezmos eran solamente para el Antiguo Testamento. Les recuerdo que Melquisedec no tenía nada que ver con el sacerdocio de Aarón. Ya, de hecho, Cristo, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento ya se representa, ¿verdad?, y se identifica con el sacerdocio de Melquisedec. ¿Ya? Alabado sea el nombre del Señor, que no tiene nada que ver con el sacerdocio de Aarón. Entonces, vemos ahí, nos enseña, ¿verdad?, que los diezmos ya no tienen nada que ver con la ley, como algunos lo quieren atribuirle. ¿Ah? Abraham, ¿verdad?, entregó los diezmos, bendito sea el nombre del Señor, antes que todavía, ¿verdad?, dice la palabra del Señor, Leví todavía naciese. Leví todavía estaba en los lomos de Abraham, ya todavía ni nacía el sacerdocio, ¿verdad?, de Aarón, ya de Leví. Amén. Bien, Melquisedec es el tipo de Cristo. Ya es un tipo de Cristo, una sombra, una figura. Dijimos que un tipo, ¿verdad?, le vuelvo a recordar, es una sombra, una figura. ¿Ya? Y el antitipo, ¿verdad?, es el cumplimiento en la persona. ¿Ya? Es el tipo de Cristo. Al ser puente facilitador, sacerdote entre Dios y los hombres. En ese tiempo no había templo ni sacrificio sustitutivo. Entonces, ¿cómo podía haber un sumo sacerdote? Solamente para establecer el tipo en Melquisedec y el antitipo en Jesús. Vamos a Hebreos capítulo 7, ahí nos habla ya sobre este tipo llamado Melquisedec. ¿Ya? Entonces Melquisedec era un tipo de la persona de Cristo. ¿Ya? Hebreos capítulo 7, verso 1 al 3. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, que es Jerusalén, ¿verdad?, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía la derrota a los reyes, y le bendijo, dijo. Al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente, él se interpreta rey de justicia y luego también rey de Salem, que es rey de paz. Sin padre, dice este es Melquisedec, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de día ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Mirad pues cuán grande fue este, al cual aún Abraham, el patriarca, dio diezmos de los despojos. Y ciertamente los que de los hijos de Leví tomaron el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es a saber, de sus hermanos, aunque también hayan salido los lomos de Abraham.
Mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido de lo que es más. ¿Se da cuenta? Entonces aquí claramente el escritor de los Hebreos reconoce ya que Melquisedec, ¿verdad?, es un tipo del antitipo, ¿verdad?, de Cristo, del cumplimiento del Nuevo Testamento, de la persona de Cristo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es un tipo? ¿Ya? Porque Melquisedec simboliza el carácter de Jesús. ¿Ya? Que dice la palabra del Señor que Él era rey de justicia y de paz. Él era rey de Salem. De ahí viene la palabra Shalom, que quiere decir, ¿verdad?, paz. Ya que era un rey justo. Así también Cristo, ¿verdad?, que es un rey justo y también Él es un rey de paz. ¿Ya? También Melquisedec simboliza la eternidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se conocía su genealogía, no se conoce su fecha de nacimiento, o muerte, o año en que Él vivió. Así también Cristo, ¿verdad?, sin genealogía, sin principio ni fin. ¿Ya? Melquisedec simboliza también la superioridad, ¿verdad?, del sacerdocio de Aarón. ¿Ya? Dice que bendijo a Abraham a Melquisedec, ¿verdad?, con todos los diezmos, bendito sea el nombre del Señor. También, ¿verdad?, el sacerdocio de Cristo, ¿verdad?, es superior al de Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón tuvo que siempre estar ofreciendo, ¿verdad?, animales, ¿verdad?, sacrificios para poder ser perdonado. ¿Ya? El sacerdocio de Aarón, ¿verdad?, no era un sacerdocio perfecto. Sabemos que era un sacerdocio, ¿verdad?, imperfecto. Siempre tenían que estar ofreciendo sacrificios. Pero en la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que Cristo se ofreció una sola vez. Entonces, el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, de verdad, es superior al de Aarón. Eso es lo que da a entender, ¿verdad?, el escritor en el libro de Hebreos. ¿Ya? Bien. Tenemos, ¿verdad?, estamos hablando de tipos, ¿verdad?, de personas en el Antiguo Testamento. Tenemos a Moisés, a Moshe, como dicen, ¿verdad?, los judíos. ¿Ya? Moisés, ¿verdad?, es un tipo de Jesús. ¿Por qué? Porque dice, ¿verdad?, por su fidelidad con la casa de Dios, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? En todo lo que Dios le mandó a hacer. Moisés fue, ¿verdad?, un hombre fiel hasta el día de hoy, ¿verdad?, es muy venerado entre el medio ortodoxo, ¿verdad?, judío. ¿Ya? Moshe, ¿verdad?, es un gran personaje porque fue fiel. Y dice la palabra del Señor que nunca más se levantó, ¿verdad?, un profeta, ya, y un hombre que tuviera tanta comunión, intimidad con Dios como Moisés. Capítulo 3, verso 2 al 6. Dice, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés sobre toda su casa, dice. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, este es estimado digno, cuanto tiene mayor dignidad que la casa el que la fabricó. Porque toda casa edificada de alguno, mas el que crió todas las cosas es Dios. ¿Ya? Y Moisés, la verdad, fue fiel sobre toda su casa como siervo para testificar lo que se había de decir. ¿Ya? Entonces aquí el escritor sigue hablando, ¿verdad? Y dice que Moisés fue fiel en toda su casa. Pero Cristo, ¿verdad?, amén, fue mucho más fiel que Moisés. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor, ¿ya? En todo lo que Dios le mandó a hacer. Si Moisés, ¿verdad?, fue fiel en lo que Dios le había mandado a hacer, ¿verdad?, Cristo mucho más. Por eso que el escritor de los Hebreos, ¿verdad?, nos muestra el tema central de la carta del escritor de los Hebreos, ¿verdad?, es la superioridad de Cristo. Superioridad de Cristo, ¿verdad?, superior a Moisés, superior a los ángeles, superior a la ley, ¿ya?, etcétera. Es la palabra superior, ¿ya? Entonces, Moisés, ¿verdad?, es un tipo, una figura, una sombra del antitipo de Cristo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Moisés fue fiel en toda su casa, en todo lo que Dios le mandó a fabricar, en el tabernáculo, en enseñar la ley al pueblo, ¿verdad? Y Cristo mucho más, ¿verdad? Porque, bendito sea el nombre del Señor, obedeció y hasta la muerte de cruz. Todo aquello, ¿verdad?, que Dios le mandó o le confió hacer. ¿Amén? Bien. Vemos, ¿verdad?, algunos ejemplos más sobre la persona de Moisés. Dice, su nacimiento bajo condiciones hostiles. ¿Ya? Moisés sabemos que nació, ¿verdad?, en condiciones hostiles. Faraón quería matarlo. Lo mismo, ¿verdad?, pasó con Cristo cuando nació. Hay una conexión también entre Moisés y Cristo. Así como Moisés fue perseguido, ¿verdad?, su madre tuvo que echarlo al Nilo, ¿verdad?, en un canastito de mimbre, ¿verdad?, calafateado, dice la palabra del Señor, todo cubierto, ¿verdad?, embetunado, y fue salvado milagrosamente por la hija de Faraón. Así también Cristo, ¿verdad?,
bendito sea el nombre del Señor, Herodes quiso matarlo. Entonces se dan cuenta que siempre entre el tipo y el antitipo hay una conexión histórica. ¿Ya? Su identificación en perfecta gracia con los sufrimientos de su pueblo. Moisés, ¿verdad? Cuando alcanzó una edad, cierta edad, ¿verdad? Fue a visitar a su pueblo y se identificó con ellos en su dolor, en su esclavitud, en su sufrimiento. Lo mismo Cristo, ¿verdad? Se identificó con nosotros cargando nuestros pecados. Hay una conexión entre el tipo y el antitipo. Su rechazamiento por Israel. Los judíos rechazaron a Moisés en forma muy parecida a cómo rechazaron al Señor. Las palabras de las parábolas aplicadas al Señor son también aplicadas a Moisés. No queremos que este reine sobre nosotros. Ya cuando Moisés le pregunta, ¿verdad?, al hebreo, ¿por qué golpea a tu hermano? Y le dice, ¿y quién eres tú? Dice, que mataste ayer al egipcio y lo escondiste en la arena. Ya en ese momento Moisés pensó, ¿verdad?, que ellos se iban a identificar con él como libertador, ¿verdad?, pero no lo reconocieron, porque no era el tiempo. Lo mismo pasó, ¿verdad?, con Cristo. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, a los suyos vino y los suyos, ¿verdad?, no le recibieron. No entendieron que era el tiempo de la visitación de Dios. Se da cuenta que hay una conexión entre el tipo, que es sombra y figura, y el antitipo, ¿verdad?, que es la realidad, la persona misma. ¿Ya? Bien, hemos hablado hasta ahora, ¿verdad?, de tipos de personas. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de tipo, ¿verdad?, de objeto. La serpiente de bronce. ¿Ya? Es un tipo, es una sombra, ¿verdad?, del antitipo, que es la persona de Cristo, como dije anteriormente. La serpiente de bronce levantada de un asta es tipo de Jesús en la cruz. Todo aquel que mira a este sacrificio obtiene salvación. Vamos allá. Juan lo dijo. Juan capítulo 3. La historia, ¿verdad?, de esta asta y de la serpiente de bronce se encuentra en Números capítulo 21, verso 4 al 9. Y tiene su cumplimiento entonces en Juan 3:14. Ya el propio Juan lo relata acá. Juan capítulo 3, verso 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Verso 15. Para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, aquí Juan, ¿verdad?, está haciendo una conexión histórica entre el tipo que era sombra, figura de aquella asta que Moisés levantó cuando el pueblo se rebeló, ¿verdad?, allá en el desierto, y eran mordidos, ¿verdad?, por serpiente. Entonces el pueblo, cualquiera que miraba ya hacia la asta, ¿verdad?, y la serpiente de bronce era sanado, hace una conexión, ¿verdad?, entre el antitipo y la persona de Cristo. Que así como esa serpiente fue levantada en una asta, así también Cristo tenía que ser levantado en una cruz, para que toda aquella persona, ¿verdad?, que así como miró a aquella serpiente, y aquí en este caso, ¿verdad?, miraba la cruz, fuera salvo. ¿Ya? Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, claramente en la serpiente de bronce era un tipo de Cristo. ¿Ya? Bien, ahí estaríamos entonces terminando con los ejemplos, ¿verdad?, con la página número 1, ¿ya? Y ahora sí ya vamos a entrar entonces a lo que es, continuamos, ¿verdad? Esto es la realidad, el estudio del tipo, ¿verdad?, los tipos y el tabernáculo, ¿verdad?, es una continuación, ¿verdad?, del estudio de tipología. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el tabernáculo, ¿verdad?, nosotros encontramos, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Yo diría que la mayoría de los muebles, ¿verdad?, son un tipo, ¿ya?, del antitipo que es Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ir estudiando, ¿verdad?, el tabernáculo, parte por parte, y vamos a ver, ¿verdad?, y vamos a aprender que cada pieza, ¿ya?, del tabernáculo es un tipo, ¿verdad?, del antitipo que es Cristo. Cada pieza del tabernáculo es una sombra ya de la persona de Cristo. Y hoy solamente vamos a dar una introducción, una pincelada, ¿verdad?, a este estudio. ¿Ya? Abra su Biblia en Éxodo, capítulo 25, verso 2 al 9. Vamos a ver con qué propósito primero Dios manda construir, ¿verdad?, el tabernáculo. ¿Ya? Éxodo capítulo 25, verso 2 al 9. ¿Ya? Vamos a leer del verso 1 mejor. Éxodo capítulo 25, el libro de Shemot en hebreo, ¿verdad?, que quiere decir nombres. Shemot. Y Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad de corazón, tomaré mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro,
y plata y cobre. O sea, aquí Moisés, ¿verdad?, estaba recolectando ofrendas. Entonces el pueblo, ¿verdad?, recuerden que ustedes que el pueblo salió rico, ya de Egipto no salió pobre, ya ellos salieron bien ricos, ya porque con la finalidad, ¿verdad?, que ellos se fueran luego, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad?, el pueblo dice, le regalaba, ¿verdad?, le estaba regalándole, ¿verdad?, oro, plata, ¿verdad?, y muchas cosas, ¿ya? Entonces dice, plata y cobre, y jacinto y púrpura, y carmesí, y lino fino, y pelos de cabra, y cueros de carneros teñidos de rojo, y cueros de tejones, y maderas de sitín, aceite para luminara, especies para el aceite de la unción, y para el sahumerio aromático, piedras de onix y piedras de engaste, para el efod, y para el racional, y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Amén. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que Moisés está recolectando entonces, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad?, todos los materiales para la construcción del tabernáculo. La construcción del tabernáculo. Introducción. ¿Cuáles eran los propósitos del tabernáculo? ¿Por qué Dios mandó construir esta tienda? ¿Ya? Una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Dios mandó a construir esta tienda? En más de una oportunidad nos hemos hecho esta pregunta, pero la palabra de Dios nos muestra los motivos y razones por las cuales Dios mandó construir dicha tienda. ¿Ya? Entonces aquí vemos, ¿verdad?, cuáles eran los propósitos del tabernáculo, por qué Dios mandó construir esta tienda. En más de una oportunidad nos hemos hecho esta pregunta, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos muestra los motivos y razones por las cuales Dios mandó a construir dicha tienda. ¿Ya? O sea, aquí vemos, ¿verdad? Primero, ¿ya? ¿Qué es el tabernáculo? Punto número 1. ¿Qué era el tabernáculo? ¿Ya? Eso es lo primero que vamos a aprender hoy. Era el lugar de la morada de Dios en medio de su pueblo. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, ¿verdad?, el tabernáculo era la morada de Dios en medio de su pueblo. O sea, el propósito por el cual Dios mandó, ¿verdad?, a construir esta tienda, ¿verdad?, era para habitar en medio de su pueblo. Recuerda usted, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no actuaba, ¿verdad?, no trabajaba la presencia de Dios como trabaja hoy, que habita en cada creyente, en cada cristiano, no, sino que el tabernáculo, ¿verdad?, representaba la presencia de Dios y estaba en medio del campamento. ¿Ya? Entonces era el lugar de la morada de Dios. A través de la Escritura se advierte un progreso en la manera en que Dios se ha revelado a sí mismo al hombre. Por último, tuvo lugar el acontecimiento más maravilloso de todo en cuanto a la habitación divina, cuando Dios habitó entre nosotros en la persona de Cristo. O sea, a Cristo, ¿verdad?, puso su tabernáculo en medio de los hombres. Juan capítulo 1, verso 14. ¿Ya? Juan capítulo 1, verso 14. Vamos a abrir nuestra Biblia. Juan capítulo 1, verso 14. ¿Ya? Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que el verbo, ¿verdad?, habitó entre nosotros. El vocablo habitó en el griego es keno, que significa tienda o tabernáculo. O sea, Cristo colocó su tabernáculo, ¿verdad?, en medio de nosotros. Entonces, el primer propósito por el cual Dios manda a construir el tabernáculo, ¿verdad?, es para que Él pueda habitar en medio de su pueblo. Segundo, el tabernáculo representa una visión anticipada de la cruz y de las glorias que vendrían después. O sea, ¿qué quiere decir eso? Ya el tabernáculo representa, dice, anticipadamente la cruz, porque lo que yo le explicaba antes, cada pieza del tabernáculo representa la persona de Cristo, ¿verdad? Y representa, ¿verdad?, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Ya eso lo vamos a estudiar más a fondo. Tercero, el tabernáculo presenta una lección sobre la santidad de Dios y sobre la pecaminosidad del hombre. Se encuentra en extrema oposición. Este es el gran conflicto entre el hombre y su Dios. El tabernáculo del Señor figura como el conflicto se resuelve. El hombre puede acercarse a Dios, pero no de cualquier forma. Solo puede aproximarse a través del camino indicado por Él. No se admite ninguna excepción. O sea, nos muestra, ¿verdad?, el tabernáculo que el hombre es pecador, ¿ya? Porque no podía también entrar de cualquier manera al tabernáculo, no podía entrar de cualquier manera al lugar santo, al menos al lugar santísimo. Había todo un orden, ¿verdad? Había que hacer sacrificio, el sumo sacerdote, ¿verdad?,
tenía que ofrecer sacrificios, pasar por los distintos, ¿verdad?, muebles del tabernáculo, para recién, ¿verdad?, poder entrar al otro lado del velo, ¿ya? Entonces, esto nos muestra, ¿verdad?, el tabernáculo de forma ilustrativa, ¿ya? Le muestra al hombre, ¿verdad?, que el hombre está apartado por causa del pecado de Dios. Entonces, ese era también uno de los propósitos por el cual Dios manda a construir el tabernáculo. Dice, el tabernáculo subraya la importancia de la doctrina bíblica sobre la sangre, dice. En el tabernáculo había una parte y dos velos. Estos tres elementos hablaban de la exclusión del hombre, ¿ya? Claro, o sea, lo vuelvo a repetir, lo que el hombre estaba excluido de la presencia de Dios. Estaba el atrio, ¿verdad?, que era el patio, ¿ya? Después estaba el lugar santo y después el lugar santísimo. Y el hombre no podía entrar, ¿verdad?, al lugar santísimo, menos al lugar santo, ¿verdad?, sin derramamiento de sangre. Es lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 12. Hebreos 9, 12. Vamos a ver lo que dice ahí la Escritura. Hebreos 9, 12. Y no por sangre de machos cabrios, ni de becerro, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Ya, o sea, Dios no usó, ¿verdad?, sangre de animales, sino por su propia sangre, dice la palabra del Señor. Entonces el tabernáculo, ¿verdad?, nos muestra la importancia de la doctrina bíblica sobre la sangre. El tabernáculo es un lugar para la manifestación de Dios, dice. El tabernáculo era también el centro de las manifestaciones de Dios a su pueblo terrenal, Israel. Dios se manifestó a sí mismo allí y proclamó sus pensamientos y su consejo por medio de Moisés. Entonces, Éxodo capítulo 25, verso 22, dice, ¿ya? Éxodo 25, 22 dice, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre la cubierta, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. O sea, el tabernáculo era un lugar donde entonces Dios manifestaba su Shekinah, su gloria. Y Dios hablaba a través del propiciatorio, ¿verdad?, con Moisés. Ya le hacía conocer entonces su voluntad. Si alguien, ¿verdad?, del pueblo, ¿cuánto se llama?, quería saber cuál era la voluntad de Dios con respecto a algo, ¿verdad?, entonces se dirigía, ¿verdad?, al tabernáculo que estaba en medio de las tiendas, ¿verdad?, de Israel. Era un lugar donde Dios manifestaba su gloria. Dice, el tabernáculo también era un lugar para la adoración. Para la nación de Israel, el tabernáculo era el centro de la adoración. La adoración surge cuando el pecador recuerda el significado espiritual del sacrificio de la cruz. Este aspecto se verá al tratar el altar de bronce. Pero anticipemos que el Nuevo Testamento, el lugar de adoración, es ahora una persona, el propio Señor Jesucristo. En esa persona Dios y el hombre se han encontrado en el día de hoy. No hay iglesia que salve, sino solo una persona. ¿Ya? Entonces el tabernáculo nos lleva a adorar a Dios. Era un lugar también donde los israelitas llevaban su sacrificio, ¿verdad?, y adoraban a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy también nosotros, ¿verdad?, a medida que vamos estudiando, ¿verdad?, los distintos muebles del tabernáculo y comprendiendo, ¿verdad?, lo que significa y lo que representa, vamos a ir adorando al Señor, ¿verdad?, con mucha más alegría, sirviendo a Dios con mucho más compromiso, porque nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, de la grandeza del sacrificio de Cristo, de lo que Cristo hizo con nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Bien, vamos a dejar hasta aquí entonces esta primera parte de tipología bíblica, ¿verdad?, y el tabernáculo. Espero que la clase haya sido de bendición para su vida. Amén. Que el Señor les bendiga.